Ingeniero, buenas noches compañeros. En esta presentación les voy a hablar sobre las cadenas de Markov y tres aplicaciones en el área de nuestra carrera de telecomunicaciones. Aquí tenemos una imagen sobre la compresión para la propiedad de Markov, que es primero definir la propiedad de Markov, que es que son unos procesos matemáticos. Dos, debemos saber la importancia para poder aplicar esta propiedad de Markov, estos procesos matemáticos y procesos estocásticos. Eh, Tres, debemos comprender bien las cadenas de Markov. Cuatro, debemos modelar los modelos ocultos de Markov mediante sus técnicas eh, de matemáticas para los procesos estocásticos. Y cinco, debemos ponerlas en práctica en aplicaciones mediante estas propiedades. Ya. Primero voy a empezar hablando sobre una introducción sobre lo que son las cadenas de Markov. Bueno, las cadenas de Markov son, como ya mencioné, son procesos matemáticos fundamentales en el área de nuestra carrera de ingeniería de telecomunicaciones. Eh, estos, Estos se utilizan para modelar sistemas probabilísticos para los procesos estocásticos. Estas cadenas de Markov son modelos matemáticos, los cuales describen sistemas que transitan de un estado a otro en una secuencia de pasos discretos mediante, mediante los modelos matemáticos, con la propiedad clave de que la probabilidad de cada transición depende únicamente del estado actual y no dependen de los estados siguientes o los estados previos que le siguen a esta propiedad o a esta cadena de Markov. Esta propiedad se conoce como la propiedad de Markov o memoria sin memoria. Bueno, esta cadena de Markov posee unos componentes, los cuales son los estados, que es el conjunto de todos los posibles combinaciones o estados en los que el sistema puede encontrarse. La matriz también tiene el componente de la matriz de transición, que es una matriz que contiene las probabilidades de transición de los estados secuenciales de un estado a otro, donde que si P es la matriz de transición y P sub ij representa la probabilidad de transición del estado I al estado J. También posee el componente del vector de estado inicial, el cual es un vector que define la probabilidad del sistema en el que esté cada estado al inicio del proceso. Como primera aplicación que me interesó es el modelado de tráfico de redes, el cual en este modelado consta de la llegada de los paquetes de datos que son utilizados para la optimización o la innovación de sistemas de colas y buffers en redes de comunicación, los cuales se caracterizan por la variabilidad y la incertidumbre en la llegada de paquetes y también su duración de las sesiones. Por lo que estas cadenas de Markov es una herramienta eficaz para este modelo, para este modelado, ya que este comportamiento estocástico optimiza la gestión de recursos en sus redes y en el tráfico y la comunicación de este tráfico de redes. Bueno, para esta aplicación, como primer punto tenemos el modelado de comportamiento del tráfico, que en este punto poseemos la llegada de paquetes. La llegada de paquetes en las cadenas de Markov modelan un proceso de llegada de paquetes a un nodo de red. Mediante estos datos,
cada estado de la cadena puede representarse en un número diferente de paquetes, en cola o en proceso de transmisión. Y la matriz de transición reflejaría las posibilidades de que reciba un nuevo paquete o que se transmita uno existente o que no se transmita ninguno. Mediante esta matriz podemos eh, eh, modelar este proceso probabilístico para que podamos ver si es que los datos llegan o no a su destino. En el estado S sub i, por ejemplo, tenemos el número de paquetes o el número de datos en cola. Y para P sub ij tenemos la probabilidad de pasar del estado SI al estado S sub j. En este modelado del tráfico de redes posee una duración, que en esta duración de las sesiones es, es la transmisión como llamadas de voz o sesiones de video, que tienen duraciones que son modeladas mediante este modelo o propiedad de cadenas de Markov, lo cual ayuda a predecir una duración de conexiones activas y a gestionar la asignación de recursos en red, como por ejemplo estos estados que representan diferentes fases de una sesión, poseen inicio, duración, la media y la finalización, y las transiciones que representan el cambio de una fase a otra basadas probabilidades mediante probabilidades empíricas. 2. Para este punto 2, en el tráfico de modelado de redes, en la simulación y análisis del reconocimiento, se analiza el rendimiento de la red bajo diferentes condiciones de tráfico, incluyendo en la evaluación de la capacidad, donde se determina la capacidad de la red para manejar diferentes cargas de tráfico. También se modela mediante el análisis de retardo o pérdida de paquetes. Aquí interviene la duración para modelar cómo varía el retardo y la pérdida de paquetes en función de la carga de tráfico de los mismos datos a ser comunicados. Y aquí en optimización de buffers es para optimizar o que los buffers en routers y switch minimizan el retardo y la pérdida de paquetes, que no se pierdan datos y mejor lleguen con mayor cantidad sus datos y sin pérdidas. Aquí tenemos una simulación de futuros utilizando de futuros estados utilizando modelos de la cadena de Markov, donde primero debemos definir el espacio de estados, segundo debemos calcular la probabilidad de transición y tres construir la matriz de transición y cuatro debía simular los estados futuros donde se deben llegar los paquetes de buffer mediante los routers y switches. En la gestión de calidad de servicios QoS, aquí tenemos una garantía para estas aplicaciones que requieren alta calidad de servicio, como VoIP y streaming video, donde que las cadenas de Markov modelan y controlan los parámetros claves como la latencia y la asignación del ancho de banda, donde la latencia, esta cadena de Markov modela la latencia y el jitter, en las cuales varían con diferentes niveles de tráfico y ajustan sus recursos en consecuencia. Y en la asignación del ancho de banda, optimizan la asignación de ancho de banda para garantizar este servicio QoS para diferentes tipos de tráficos. Aquí en este tráfico de datos también tenemos el control de congestión, donde las cadenas de Markov modelan y predecen la congestión en la red, permitiendo la implementación de los mismos algoritmos para el control de congestión y que estos sean más efectivos. Esto incluye la detección temprana de congestión,
para poder ver si es que existe retardo o latencia en la pérdida de datos. Usando estas transiciones, esta detección se usa transiciones de estados en las cadenas de Markov y se detectan patrones que indican una congestión inminente o una congestión que no esté buena para este tráfico de redes. Y también aquí, en esta congestión tenemos una respuesta, la cual debemos implementar estrategias como la disminución de la tasa de transmisión o la redirección del tráfico, basado en basado en un modelo predictivo de la cadena de Markov mediante esa propiedad. Y aquí tenemos una implementación de la calidad de servicio QoS, donde donde tenemos medidas para domar el jitter, donde está el jitter es cómo varían los diferentes niveles de tráfico para estos datos y ajustar los recursos para que puedan proporcionarnos unos datos y no puede existir latencia en este tráfico de redes. En en estas medidas debemos tenemos la clasificación de tráfico, tenemos el monitoreo de calidad, la priorización de la red, la gestión del buffer, la asignación del ancho de banda y la conformación del tráfico. Y aquí tenemos un ejemplo práctico para esta primera aplicación del, del tráfico de redes, donde es un modelado de una red simple, donde que suponemos que un nodo recibe paquetes de dos fuentes diferentes desde A y B y los envía a un destino, donde podemos modelar este sistema con la cadena de Markov, donde sus estados pueden ser S sub 00, S sub 10, S sub 01, S sub 11, donde S sub IJ, donde I representa los paquetes de la fuente A y J representa los paquetes de la fuente B en cola o en secuencias. Y estas transiciones pueden representar la llegada de un nuevo paquete de cualquiera de las fuentes o la transmisión de un paquete del destino, de un paquete al destino. La matriz aquí tenemos la matriz de transición P, donde podría tener las siguientes escrituras. Aquí tenemos los estados que representan cada paquete, donde, donde I representa los paquetes de la fuente A y J representa los paquetes de la fuente B. Y esta es la matriz de donde representa la probabilidad de transición entre los estados específicos. Otro ejemplo que también consulté es sobre la aplicación para la detección y corrección de errores mediante esta cadena de Markov, donde debemos modelar códigos de detección y corrección de errores en comunicaciones digitales y para mejorar su fiabilidad y que no existan retardos ni latencias para que estos paquetes se envíen correctamente y puedan recibirse con mayor cantidad los datos y sin interferencia sin interferencias y con mayor originalidad, se podría decir. En telecomunicaciones esta detección y corrección de errores es muy fundamental porque debe garantizar la integridad y fiabilidad de datos como ya mencioné, para que puedan ser recibidos correctamente. Estas cadenas de Markov se utilizan ampliamente para modelar y mejorar los procesos de codificación y decodificación, para poder codificar los datos y una vez codificados se envían y una vez que se envían se decodifican y llegan a su destino correctamente.
para así contribuir a reducir errores de transmisión y mejorar el rendimiento de sistemas de comunicación utilizando estas propiedades o cadenas de Markov. Aquí en detección y corrección de errores, en el modelado de canales de comunicación con ruido, pueden ser modelados como procesos de Markov para representar las probabilidades de error en la transmisión de bits, como por ejemplo un canal de comunicación binario simétrico tiene un error P y puede ser representado por una cadena de Markov con dos estados, uno para el bit correcto y otro para el bit incorrecto o erróneo. Y aquí tenemos un ejemplo del canal binario simétrico, donde el estado S sub 0 es el bit correcto, es el bit correcto y el estado S sub 1 es el bit erróneo. Y podemos aquí apreciar la matriz de transición P de este estado para la corrección y detección de errores. Aquí puse unos ejemplos para los códigos que se utilizan para esta detección y corrección de errores, como son estos códigos convolucionales y el algoritmo Viterbi. Bueno, estos códigos convolucionales son técnicas de codificación donde los datos deben ser transportados correctamente y no deben existir la corrección y no deben existir errores y mejor puedan estas cadenas de Markov puedan corregir estos errores y estos códigos también. Este proceso de codificación se puede representar en una cadena de Markov, donde representan combinaciones de bits de entrada y los arcos representan transiciones de, entre la señal decodificada y la señal que corresponde a la señal codificada. Bueno, el algoritmo de Viterbi. Este algoritmo es una técnica de decodificación que se utiliza en cadenas de Markov ocultas para encontrar la secuencia más probable de estados. Eh, en estos estados pueden ser los bits transmitidos de datos y los datos de los bits recibidos. Este algoritmo de Viteri procede con sus estados, donde cada estado corresponde a una posible combinación de bits en el codificador convolucional. Y también posee transiciones, las cuales entre estados están etiquetadas con las secuencias de bits transmitidas y las probabilidades asociadas. También tenemos un modelado para el proceso de errores de codificación de bloques, donde las cadenas de Markov pueden modelar la probabilidad de un bit dentro de un bloque, el cual ya sea erróneo. Esto ayuda porque el diseño y la evaluación de la eficacia de los códigos deben ser bien realizados para que puedan modelar estos procesos de errores y puedan detectar el error. Otro código para detectar errores en, esta, en estos códigos es el código de Hamming, donde los estados del código de Hamming representan diferentes errores en los bits de un bloque y sus transiciones son las probabilidades entre estados que reflejan la probabilidad de que un error ocurra en un bit dado. Esta detección y corrección de errores poseen protocolos de comunicación, donde aquí intervienen las cadenas de Markov, donde se aplican para analizar y mejorar protocolos de comunicación que implementan esquemas de detección y corrección de errores. Estos protocolos son ARQ, que es Automatic Repeat Request, y FEC, que es Forward Error Correction. Bueno, primero para el protocolo ARQ tiene un modelo markoviano, donde aquí se representan los estados que representan la recepción correcta de los datos y el reconocimiento.
y la solicitud de retransmisión y la retransmisión de paquetes. Aquí también se analiza el rendimiento, donde se modela estos estados y transición, y estas transiciones evalúan la eficacia del protocolo para optimizar la retransmisión de paquetes, para minimizar el tiempo de espera y el uso del ancho de banda. En este otro protocolo que es Forward Error Correction, en el modelo markoviano, los estados representan diferentes combinaciones de bits, los cuales son correctos o pueden ser incorrectos después de su corrección. Y también tiene un análisis de codificación, en el cual analiza la efectividad de diferentes esquemas y ajusta estos parámetros de codificación para minimizar la corrección de errores con el número mínimo de redundancia. Aquí tengo un ejemplo de decodificación para el algoritmo Viterbi, donde suponemos que un codificador convolucional simple de dos estados. Estos estados es S sub 0 y S sub 1, y una secuencia de bits recibidos, eh, o sea, ruidosos, con interferencia. Recibimos esta secuencia de bits y el algoritmo de Viterbi, que ya está hecho y realizado, detectará o es utilizado mediante esta cadena de Markov y encuentra la secuencia más probable de estados originales, donde podemos apreciar y definir los estados y transiciones. Por ejemplo, en el estado S sub 0, estado inicial, y el estado S sub 1 es el estado siguiente. Y las transiciones etiquetadas con bits transmitidos y probabilidades. La matriz de transición de este algoritmo define las probabilidades de transición S sub 0 y S sub 1 con las salidas observadas. Y este algoritmo nos da una ruta más probable para que puedan llegar estos datos a su destino, usando esta matriz de transición y los bits recibidos para calcular la secuencia de estados más probable, corrigiendo los errores en el proceso. Otra aplicación que también consulté es la optimización de protocolos de comunicación, donde esta optimización de protocolos de comunicación es se puedan, para que puedan que estos datos o estas, o estas, o estos paquetes sean utilizados mediante estas cadenas de Markov. Y aquí intervienen protocolos MAC, donde, donde intervienen redes inalámbricas para mejorar el acceso, el acceso al canal y no pueda existir interferencias. Estos protocolos del acceso al medio MAC tienen un modelado en redes inalámbricas, como el CSMA y SCA, que es Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. En redes Wi-Fi se utiliza mucho esto, ya que gestionan cómo dispositivos acceden al canal de comunicación y compartirlos para minimizar colisiones y no puedan interferir o afectar a las demás redes Wi-Fi. Este protocolo tiene estados, donde representa diferentes fases del protocolo, como la espera, transmisión, colisión y retransmisión. Este protocolo también posee una matriz de transición, la cual define las probabilidades de transición entre estos estados, que se basan en la posibilidad de colisión, ya sea el éxito y tiempos de espera para estas redes Wi-Fi.
También estos protocolos poseen optimización del rendimiento, utilizando las cadenas de Markov para analizar y optimizar estos protocolos MAC en términos de tasas de colisiones, estimando la probabilidad de colisión y ajustando los parámetros del protocolo, como el tiempo de espera. También está en la optimización del rendimiento en estos protocolos MAC. Tenemos la utilización del canal para maximizar la eficiencia del uso del canal mediante el ajuste de intervalos, de tiempos, de espera y otros parámetros del protocolo. También tenemos la latencia o el throughput, lo cual este minimiza la latencia y maximiza el throughput, donde este encuentra un equilibrio óptimo entre el tiempo de espera y la probabilidad de colisión. En estos protocolos de enrutamiento, el modelo de protocolos, aquí intervienen redes AD-HOC y de sensores. En estas redes AD-HOC y de sensores, los protocolos de enrutamiento deben adaptarse a las condiciones, como la movilidad de modos y la variación de calidad de enlace, donde igual posee estados, donde representan diferentes rutas o caminos entre los nodos de este protocolo de enrutamiento ADHOC. También posee una matriz de transición. Esta matriz define probabilidades de cambio de rutas basadas en calidad de enlaces y disponibilidad y la movilidad de nodos. En la optimización de rutas para estos protocolos, las cadenas de Markov sí optimizan el enrutamiento en términos de fiabilidad de ruta, consumo de energía y robustez frente a fallos. En la fiabilidad de ruta, donde las rutas deben maximizar la probabilidad de que los paquetes sean correctos y sin interferencias y con la mayor entrega exitosa, que sigan todos. Un consumo de energía debe minimizar el consumo de energía en redes de sensores, ya que pueden estar consumiendo mucha energía y el sistema no pueda trabajar bien y tal vez puedan existir interferencias o los sensores puedan quemarse. También la robustez frente a fallos, donde deben adaptarse dinámicamente a fallos, enlaces y cambios de estas tipologías de red, manteniendo su conectividad y rendimiento. Deben, deben ser adaptativas a los fallos para que no exista, para que los paquetes en sí se entreguen exitosamente y no existan fallos, ya que estas cadenas de Markov deben ser adaptativas a fallos y detectar y corregir estos errores. Aquí tenemos un ejemplo de una cadena de Markov, que nos dice que es un proceso estocástico y en un estado futuro, donde depende solo del estado anterior. Y esta cadena de Markov tiene la propiedad de que todas sus probabilidades de transición son estacionarias e independientes a lo largo del tiempo. En el control de congestión tenemos el modelado de control de congestión para estos mecanismos. Eh, por ejemplo, para el protocolo TCP, que significa Transmission Control Protocol, el cual gestiona un flujo de datos para evitar la sobrecarga de la red y asegurar una transmisión eficiente. No puede donde y pueda detectar y corregir estos fallos. Este protocolo posee estos estados, donde representan diferentes fases de control de congestión, como inicio lento, evitación de congestión y recuperación rápida.
También posee este protocolo la matriz de transmisión, donde debe definir las probabilidades de transmisión entre estos estados basados en la detección de congestión, como, como se da la pérdida de paquetes o el retraso creciente de estos mismos paquetes. En la optimización del rendimiento del control de congestión, las cadenas de Markov optimizan su rendimiento ya que son mecanismos de control de congestión en términos de rendimiento del throw-up. Como ya mencioné, el throw-up maximiza y ajusta estos parámetros de control de congestión, como el tamaño de la ventana de congestión y pueda maximizar su eficiencia. Y este protocolo tiene la latencia y retransmisiones. Aquí minimizan la latencia y las retransmisiones deben ser ajustadas a las transiciones que se realizan de cada estado en control de congestión de sus datos. Y en equidad deben asegurarse el uso justo del ancho de banda entre múltiples flujos de datos entre las demás redes. Aquí tenemos unos beneficios de aplicaciones del modelado de cadenas de Markov, que en sus beneficios es la asignación de recursos, el poder predictivo, los consejos para un modelo de cadena de Markov que sean eficaz, un estudio de caso, una evaluación de riesgos y una optimización de procesos. Aquí tenemos un ejemplo práctico para la optimización de CSMA sobre CCA en redes Wi-Fi, donde debemos definir primero los estados y las transiciones. Los estados son los inactivos del idle, es el carrier sense, que es la detección de la portadora, la señal portadora, el transmit, que es la transmisión, el collision, que es la colisión, y el backoff, que es el retraso. Debemos definir estos estados. Luego debemos definir sus transiciones, las cuales se basan en la detección de la señal portadora y los intentos de transmisión y las colisiones. Y aquí tenemos una matriz de transición donde nos indican los estados posibles para cada, para cada optimización de la red Wi-Fi. Y en análisis del rendimiento, mediante esta optimización para esta red, debemos calcular las probabilidades del estado, es estacionario para determinar el tiempo promedio en cada estado y también debemos ajustar los parámetros del retroceso para minimizar la probabilidad de colisión y maximizar el throw-up y así poder tener una red sin flujos de datos interferentes. Bueno, como conclusión, bueno, estas cadenas de Markov es una herramienta eficaz y muy importante para el diseño de las optimizaciones de la red de telecomunicaciones. Son esenciales y optimizan protocolos de comunicación dentro del área, ya que proporcionan este marco modelos matemáticos para analizar el rendimiento y detectar y corregir problemas mediante estos códigos, ajustando protocolos que poseen estos parámetros y mejorando la eficacia de la fiabilidad de la comunicación, donde podemos llegar a unas redes más eficaces o más robustas, donde se deben manejar las crecientes demandas del tráfico y las aplicaciones del tiempo real. Bueno, eso ha sido lo que corresponde a los canales de Markov en las aplicaciones en telecomunicaciones.